Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. ¿Sabes qué es lo peor de ser humano? La capitana Elle Morgan giró perezosamente en su silla de mando, con los pies enfundados en botas apoyados en la consola de navegación de la inexorable curiosidad. Es que toda la galaxia piensa que estamos completamente locos, y estoy empezando a creer que podrían tener razón. El teniente comandante Raj Kapoor levantó la vista de su datapad, con una ceja arqueada. Yo pensaba que lo peor era el papeleo, o quizás el hecho de que estamos biológicamente obligados a tener sentimientos. Sí, esos están definitivamente entre los 5 primeros. Ella suspiró dramáticamente, dejando caer la cabeza hacia atrás. Pero estoy hablando específicamente del memorando que acabo de recibir del Mando Galáctico. Al parecer, la próxima semana recibiremos una delegación diplomática oficial del colectivo Cenari. ¿Los Cenari? Los dedos de Raj se congelaron sobre su pantalla. ¿No son esos los que evolucionaron en un gigante gaseoso y piensan que la materia sólida es básicamente satánica? Los mismísimos, confirmó ella con una mueca. Y se supone que debemos darles el gran recorrido por la Tierra, porque obviamente la mejor presentación de la humanidad es un planeta que es básicamente muerte concentrada según sus estándares. El primer oficial Thomas Wu entró en el puente llevando 3 tazas de lo que pasaba por café en una nave de espacio profundo. ¿Oí algo sobre los Cenari? ¿Esa gente globo flotante que piensa que la gravedad es un crimen de guerra? Sí, ella aceptó su taza con un agradecido asentimiento. Y adivina a quién le toca ser su guía turístico. Oh, no. Thomas se sentó pesadamente en su estación. Por favor, dime que no somos. Absolutamente sí, ella tomó un sorbo e hizo una mueca por el sabor a quemado. La inexorable curiosidad ha sido seleccionada como la nave de escolta diplomática para la primera delegación Cenari en la Tierra. ¡Qué suerte la nuestra! Pero, ¿por qué? Thomas parecía genuinamente perplejo. Somos exploradores, no diplomáticos. Porque, dijo ella, levantándose y gesticulando expansivamente con su taza de café, y cito directamente al almirante Okono, los Cintar necesitan entender que los humanos son más que solo los aterradores habitantes del mundo de la muerte de la leyenda galáctica. ¿Quién mejor para mostrarles nuestro lado gentil e intelectual que nuestra nave de exploración científica de primer nivel? Raj resopló. ¿El almirante se olvidó del incidente de Próxima Centauri, por casualidad? ¿O el malentendido en Tebeti? Añadió Thomas. ¿O esa vez que accidentalmente hicimos el primer contacto con los Vil al golpear una de sus estatuas sagradas? Continuó Raj. Para ser justos, señaló ella, ¿cómo se suponía que iba a saber que era una estatua? Se veía exactamente igual a todos los demás Vil, excepto que no se estaba moviendo. Pensé que estaba siendo grosera. El punto es, dijo Thomas, no somos exactamente el ejemplo perfecto de relaciones diplomáticas. Y, sin embargo, ella apuró su taza de café con estilo. Aquí estamos. Así que sugiero que todos repasemos nuestra capacitación en sensibilidad cultural Cenari. Van a atracar con nosotros en el puesto avanzado de Júpiter en exactamente 7 días estándar. Raj gimió. 7 días para prepararse para una especie que considera la comida sólida obscena, piensa que nuestro sistema musculoesquelético es material de pesadilla y cree que el oxígeno es básicamente veneno. Mira el lado bueno, ofreció ella con una sonrisa. Al menos se comunican con ondas sonoras como nosotros, en lugar de, no sé, patrones de color interpretativos o nubes de feromonas. Siempre el optimista, capitana, dijo Thomas con sequedad. Oye, en esta galaxia, o ríes o lloras, ella se encogió de hombros. Y he descubierto que la risa tiende a asustar menos a los alienígenas. Usualmente. 7 días después, la inexorable curiosidad flotaba en el borde de la atmósfera superior de Júpiter, esperando la llegada de la nave diplomática Cenari. La cubierta de observación de la nave había sido convertida en un área de recepción improvisada, con la gravedad reducida a solo 0.1 gramos y la composición atmosférica alterada para parecerse más al entorno Cenari natal. Ella se ajustó incómodamente el cuello de su uniforme de gala. Recuérdame otra vez por qué tenemos que usar estos atuendos ridículos.
Los Cenari ni siquiera usan ropa. La doctora Olivia Fletcher, la exobióloga de la nave, hizo un ajuste final a sus sensores atmosféricos. Es una muestra de respeto, capitana. Estamos señalando que esta es una ocasión importante al estrangularnos lentamente con tela almidonada. Solo agradece que el almirante no insistiera en las espadas ceremoniales, dijo Raj, mientras revisaba sus notas informativas finales. Aparentemente, los Cenari encuentran los objetos puntiagudos profundamente inquietantes. Supongo que tiene sentido. Thomas flotaba cerca del techo, aprovechando la gravedad reducida. Cuando tu cuerpo es esencialmente una membrana llena de gas, cualquier cosa puntiaguda es una amenaza existencial. Hablando de amenazas existenciales, dijo la doctora Fletcher, he compilado una lista de alrededor de 300 comportamientos humanos que deberíamos evitar durante esta reunión para prevenir causar trauma psicológico a nuestros invitados. Ella parpadeó. ¿300? Esa es la versión abreviada, respondió la doctora Fletcher sin una pizca de ironía. El documento completo de orientación cultural tiene más de 2000 páginas. Fantástico, ella se pasó una mano por su corto cabello castaño. ¿Cuáles son los puntos clave? Bueno, no comer ni beber en su presencia, obviamente. No hablar de materia sólida, si podemos evitarlo. No hacer movimientos bruscos. No hacer referencias a reventar o explotar nada. Capitana, la IA de la nave interrumpió suavemente. La nave Cenari ha llegado y está solicitando autorización de atraque. Salvada por la campana, murmuró ella. Concede autorización y prepárate para los procedimientos de atraque. ¿Todos listos para no traumatizar a nuestros invitados globoflotantes? La tripulación asintió, con distintos grados de nerviosismo evidentes en sus rostros. Muy bien, entonces, ella enderezó los hombros. Hagamos que la humanidad se sienta orgullosa. O al menos, intentemos no darles pesadillas durante las próximas 12 generaciones. Los Cenari eran, por decirlo suavemente, no lo que ella había esperado basándose en los materiales informativos. Ella había imaginado algo así como medusas flotantes o quizás globos translúcidos. Lo que emergió de la esclusa de aire eran en cambio orbes multicolores y brillantes, de aproximadamente 2 metros de diámetro, cuyas superficies ondeaban con patrones complejos que parecían cambiar y fluir como aceite en el agua. Saludos, representantes de la humanidad. El orbe principal pulsó con una voz melodiosa y resonante que parecía emanar de toda su superficie. Soy el embajador Siltrax del colectivo Cenari. Nos acercamos a ustedes en paz y curiosidad. Ella se adelantó con un movimiento deliberado y cuidadoso, con las manos abiertas a los lados en el gesto de no hostilidad que se había recomendado. Embajador Siltrax, soy la capitana Elle Morgan de la nave de exploración terrestre Inexorable Curiosidad. En nombre de la humanidad y del gobierno de la Tierra Unida, les doy la bienvenida a usted y a su delegación. El embajador Cenari pulsó con una suave luz azul que, según el informe, significaba placer o aprobación. Sus alojamientos son sorprendentemente tolerables, capitana Morgan. Se nos hizo creer que los entornos humanos serían significativamente más hostiles. Hemos ajustado la gravedad y la composición atmosférica de esta cubierta para que coincidan más estrechamente con sus condiciones natales, explicó ella, evitando cuidadosamente cualquier mención al hecho de que el resto de la nave sería esencialmente letal para los Cenari. Su comodidad y seguridad son nuestras máximas prioridades. Qué notablemente considerado para ser habitantes de un mundo de la muerte, comentó otro Cenari, su voz ligeramente más aguda. Soy el enlace científico Folm. Confieso que he estado estudiando su especie con gran interés. Thomas lanzó a ella una mirada rápida que decía claramente, ¿nos llamó habitantes del mundo de la muerte justo en nuestra cara? Ella mantuvo su sonrisa diplomática. Nos sentimos honrados por su interés, enlace científico. Espero que su visita proporcione valiosos conocimientos para su investigación. Oh, indudablemente, Folm se balanceó ligeramente en lo que podría haber sido emoción. Su historia evolutiva por sí sola es totalmente fascinante. Desarrollarse en un entorno rico en oxígeno con una gravedad y diferenciales de presión tan altos, y su dependencia de consumir otros organismos para el sustento, una adaptación verdaderamente notable a condiciones horribles. Gracias, respondió ella,
sin estar segura de si acababa de ser halagada o sutilmente insultada. Lo que mi colega quiere decir, intervino el embajador Siltrax con suavidad, es que hemos admirado durante mucho tiempo la resiliencia de la humanidad. Pocas especies podrían evolucionar a la sapiencia bajo circunstancias tan desafiantes. La doctora Fletcher se adelantó, su curiosidad científica superando evidentemente su cautela diplomática. Si me permite preguntar, embajador, ¿qué aspectos de la Tierra están más interesados en observar durante su visita? La delegación Cenari onduló colectivamente en lo que los materiales informativos habían descrito como su versión de murmullo conversacional. Estamos particularmente interesados en sus océanos, respondió Siltrax finalmente. El concepto de tales vastas cantidades de materia líquida es a la vez aterrador y convincente. También sus patrones climáticos, añadió otro Cenari que aún no se había presentado. La idea de agua sólida cayendo del cielo es difícil de conceptualizar para nosotros. Raj se inclinó ligeramente hacia ella y susurró. ¿Acaban de decir que quieren ver nieve? Creo que sí, murmuró ella de vuelta. Esto va a ser interesante. Quizás, dijo ella más fuerte, dirigiéndose a la delegación, podríamos comenzar con un recorrido virtual. Nuestra nave tiene capacidades holográficas avanzadas que podrían mostrarles los diversos entornos de la Tierra sin requerir presencia física inmediata. Una excelente sugerencia, capitana, Siltrax pulsó con aprobación. Aunque nos hemos preparado extensamente para este encuentro, una introducción gradual sería apreciada. Por supuesto. Hemos preparado una sala de presentación especial adyacente a esta. Si me siguen, ella hizo un gesto hacia una puerta, con cuidado de moverse lenta y deliberadamente mientras la delegación flotaba tras ella. Ella se encontró con la mirada de Raj y susurró, hasta ahora, todo bien. La expresión de Raj claramente transmitía, no lo gafes. El recorrido virtual iba sorprendentemente bien, hasta que llegaron a la sección sobre la fauna terrestre. Explicó la doctora Fletcher mientras la pantalla holográfica mostraba una manada de leones descansando en la sabana, es uno de los depredadores ápice de nuestro planeta, conocido como león. La delegación Cenari retrocedió colectivamente, sus superficies ondulando con lo que parecía ser una angustia extrema. Tiene múltiples extensiones puntiagudas, exclamó uno con horror. Y componentes estructurales expuestos, añadió otro, su voz elevándose a un tono que hizo que ella hiciera una mueca. Solo son dientes y huesos, trató de explicar ella. Todos los vertebrados terrestres los tienen. Esta afirmación, en lugar de proporcionar tranquilidad, pareció desencadenar una consternación aún mayor entre los visitantes. Quiere decir, pulsó el embajador Siltrax con lo que el traductor identificó como fascinación horrorizada, ¿que ustedes también poseen estas estructuras rígidas internas? Ella dudó, recordando de repente el punto número 47 de la lista de la doctora Fletcher, evitar discutir el sistema esquelético humano si es posible. Bueno, sí, pero son completamente internos ¿y las protrusiones orales puntiagudas? Interrumpió Folm, alejándose ligeramente de los humanos. Dientes, sí, también tenemos eso. Pero son para procesar nutrición sólida, intervino la doctora Fletcher con suavidad. Quizás deberíamos pasar a los fenómenos atmosféricos de la Tierra. Creo que expresaron interés en nuestros patrones climáticos. Un momento, por favor, la superficie del embajador Siltrax se arremolinó con patrones complejos. Deseo confirmar mi comprensión. Ustedes, los humanos, poseen estructuras de soporte internas y rígidas a lo largo de sus formas y materia sólida puntiaguda en sus orificios de procesamiento de alimentos. Correcto, confirmó ella, tratando de sonar despreocupada. ¿Y consideran esto normal? El tono del embajador contenía lo que ella solo podía interpretar como curiosidad morbosa. Bueno, sí. Es bastante estándar para la vida terrestre en nuestro planeta. Hubo un momento de silencio mientras la delegación Cenari se comunicaba entre sí en rápidos pulsos de luz, demasiado veloces para que el traductor los procesara. Finalmente, el embajador Siltrax volvió a hablar. Capitana Morgan, mi delegación y yo quisiéramos reconocer formalmente la notable valentía de su especie. Ella parpadeó. ¿Valentía? De hecho, la superficie del embajador onduló con lo que parecía ser una admiración genuina.
Existir en una forma constantemente en riesgo de ser perforada desde dentro. Navegar por un mundo lleno de peligros sólidos y fuerzas gravitacionales que podrían aplastar sus delicadas estructuras internas. Evolucionar a la sapiencia a pesar de estos desafíos abrumadores. Es nada menos que milagroso. Yo, gracias, embajador. Normalmente no pensamos en ello de esa manera. No, me imagino que no. Holmes se acercó de nuevo, su curiosidad científica aparentemente superando el miedo. Al igual que nosotros no consideramos que nuestra existencia dentro de entornos gaseosos difusos sea particularmente digna de mención. Es la perspectiva de la diferencia lo que ilumina la naturaleza extraordinaria de lo que cada especie da por sentado. Ella intercambió miradas con su tripulación. Esto estaba yendo de manera diferente a lo esperado. Capitana Morgan, mi delegación y yo quisiéramos reconocer formalmente la notable valentía de su especie. Ella parpadeó. ¿Valentía? De hecho, la superficie del embajador onduló con lo que parecía ser una admiración genuina. Existir en una forma constantemente en riesgo de ser perforada desde dentro. Navegar por un mundo lleno de peligros sólidos y fuerzas gravitacionales que podrían aplastar sus delicadas estructuras internas. Evolucionar a la sapiencia a pesar de estos desafíos abrumadores. Es nada menos que milagroso. Yo, gracias, embajador. Normalmente no pensamos en ello de esa manera. No, me imagino que no. Holmes se acercó de nuevo, su curiosidad científica aparentemente superando el miedo. Al igual que nosotros no consideramos que nuestra existencia dentro de entornos gaseosos difusos sea particularmente digna de mención. Es la perspectiva de la diferencia lo que ilumina la naturaleza extraordinaria de lo que cada especie da por sentado. Ella intercambió miradas con su tripulación. Esto estaba yendo de manera diferente a lo esperado. Embajador, dijo ella con cautela, ¿todavía les gustaría continuar con el tour de la Tierra según lo planeado? Podemos ajustar el itinerario si ciertos aspectos resultan demasiado angustiantes. Absolutamente no, respondió Siltrax con un pulso de lo que parecía determinación. Vinimos a comprender a la humanidad, y eso incluye comprender el mundo de la muerte que los formó. Por favor, continúe con el plan original, aunque quizás con una advertencia antes de mostrar más de sus características biológicas estructurales. Por supuesto, accedió ella, sintiendo un nuevo respeto por los alienígenas flotantes. Quizás esta misión diplomática no sería un desastre después de todo. 3 días después, orbitando la Tierra, ella estaba comenzando a arrepentirse de su optimismo. ¿Quieren hacer qué?, preguntó, segura de haber malinterpretado la solicitud del embajador. Deseamos experimentar sus selvas tropicales, repitió Siltrax con paciencia. El concepto de formas de crecimiento sólidas y verticales que extraen energía de la radiación solar mientras están suspendidas en su pozo de gravedad es fascinante para nosotros. Pero, embajador, intervino Raj, las condiciones atmosféricas en las selvas tropicales de la Tierra serían extremadamente incómodas para sus fisiologías. ¿La humedad sola? Somos conscientes de los riesgos, interrumpió Folm, su superficie ondulando de emoción. Hemos desarrollado recintos protectores especiales precisamente para este propósito. Como si fuera una señal, varios asistentes Enari se adelantaron llevando lo que parecían ser burbujas transparentes hechas de algún material desconocido. Estos campos de contención mantendrán nuestras condiciones atmosféricas óptimas mientras nos permiten observar con seguridad las características de la superficie de su planeta, explicó el enlace científico. Son bastante resistentes, se lo aseguro. Ella miró a la doctora Fletcher, quien se encogió de hombros, lo que claramente significaba, esto no estaba en el informe. Embajador, ella intentó de nuevo, si bien aprecio su entusiasmo, soy responsable de su seguridad. El entorno de la Tierra contiene muchos peligros que damos por sentado y que podrían ser catastróficos para su gente. Capitana Morgan, la voz de Siltrax adquirió un tono de digna insistencia. Entendemos su preocupación. Sin embargo, los Enari tenemos un dicho, el conocimiento no se puede obtener desde la seguridad de las corrientes familiares. Tenemos un dicho similar, murmuró Thomas en voz baja, la curiosidad mató al gato. Ella le lanzó una mirada de advertencia antes de volverse hacia el embajador. ¿Puedo preguntar por qué específicamente la selva tropical?
Hay otros entornos terrestres que podrían ser menos peligrosos. Es precisamente por su naturaleza peligrosa que estamos interesados, explicó Folm, balanceándose ligeramente en aparente emoción. La selva tropical representa uno de los ecosistemas más complejos y desafiantes de su planeta. Una encapsulación perfecta de las presiones ambientales que produjeron una especie capaz de alcanzar las estrellas, a pesar de evolucionar en un mundo de la muerte. Dicho así, ella tuvo que admitir que tenía un cierto tipo de sentido. Muy bien, concedió, pero tendremos que tomar precauciones exhaustivas, y los acompañaré personalmente junto con un equipo de seguridad completo. Agradeceríamos su experiencia, capitana. Siltrax pulsó con lo que parecía gratitud. Su conocimiento para navegar los peligros de su mundo será invaluable. Mientras el embajador se alejaba para consultar con el resto de la delegación, Raj se acercó a ella. Capitana, ¿está segura de esto? Si algo le sucede. Lo sé, suspiró ella. Pero están decididos, y honestamente, estoy empezando a admirar su coraje. Oh, ya sabes, lo que sea el equivalente gaseoso del coraje. Sus corajes metafóricos, entonces, corrigió Raj con una leve sonrisa. Aún así, el almirante va a tener un ataque cuando se entere de esto. El almirante, le recordó ella, nos dijo que les mostráramos que los humanos son más que solo aterradores habitantes del mundo de la muerte. ¿Qué mejor manera que ayudándoles a enfrentar sus miedos y explorar nuestro mundo de forma segura? Puesto de esa manera, Raj negó con la cabeza. Solo prométeme que no los acercaremos a ningún cactus. No creo que sus campos de contención estén clasificados para ese nivel de trauma psicológico. Ella se rió. Trato hecho. Nada de plantas puntiagudas. Ahora, vamos a planificar una expedición a la jungla para un grupo de globos sensibles que piensan que la gravedad es ofensiva. La reserva ecológica de la cuenca amazónica se extendía bajo ellos mientras la lanzadera comenzaba su descenso. A través de las ventanas, el interminable dosel verde parecía engañosamente pacífico. Es tan denso, observó el embajador Siltrax desde dentro de su burbuja protectora, y tan abrumadoramente sólido. La biomasa de la Tierra es de aproximadamente 82% de material vegetal, explicó la doctora Fletcher, revisando las lecturas en su escáner ambiental. Y las selvas tropicales contienen la concentración más alta de esa biomasa. Fascinante, Folm se acercó a la ventana, su campo de contención zumbando suavemente. ¿Y todas estas formas de crecimiento compiten por los recursos? En cierto modo, asintió la doctora Fletcher. Aunque es más exacto decir que han evolucionado para ocupar diferentes nichos dentro del ecosistema. Algunos compiten directamente, otros han desarrollado relaciones simbióticas. La lanzadera aterrizó en un pequeño claro que servía como plataforma de aterrizaje de una estación de investigación. Ella activó los escudos ambientales de la nave, que evitarían que cualquier fauna no deseada entrara cuando abrieran la escotilla. Muy bien, todos, se dirigió tanto a su tripulación como a la delegación Cenari. Revisión final de seguridad. Delegado Cenari, por favor, confirmen que sus campos de contención están al 100% de integridad. Uno por uno, los alienígenas flotantes confirmaron que sus burbujas protectoras estaban funcionando correctamente. Equipo de seguridad, revisen su disuasión no letal y sus kits médicos. Los 4 oficiales de seguridad confirmaron su preparación. Doctora Fletcher, estado ambiental. Todo nominal, capitana. La fauna local ha sido desplazada temporalmente por nuestro aterrizaje. No se detectan peligros inmediatos. Bien, ella asintió con firmeza. Recuerden, esta es una reserva protegida. Solo observamos. Nada de muestras, nada de souvenirs, impacto mínimo. Y todos permanecen dentro del rango visual en todo momento. Miró intencionadamente a los científicos Cenari, que ya habían demostrado una tendencia a alejarse en busca de fenómenos interesantes. Entendemos, capitana, aseguró el embajador Siltrax. No deseamos perturbar los sistemas naturales de su mundo. Entonces, hagámoslo. Ella respiró hondo y activó los controles de la escotilla. Aire cálido y húmedo se precipitó en la cabina de la lanzadera mientras la puerta se deslizaba. Incluso a través de los controles ambientales, los ricos y complejos aromas de la selva tropical, vegetación en descomposición,
plantas con flores, tierra húmeda, impregnaron el espacio. La delegación Cenari tembló colectivamente en lo que ella había aprendido que era su expresión de emoción intensa. Era difícil saber si era miedo, excitación o una combinación. «Está tan vivo», susurró uno de ellos. Ella salió primero, recorriendo con la mirada el claro y la pared de vegetación circundante. El peso familiar de la gravedad de la Tierra se posó sobre sus hombros después de semanas en los alojamientos de gravedad reducida que habían dispuesto para sus invitados. «Bienvenidos a la Tierra», dijo simplemente, mientras los Cenari flotaban con cautela tras ella, sus campos de contención brillando a la luz del sol moteada. Por un momento, todos se quedaron en silencio, asimilando la vida que los rodeaba. Las llamadas distantes de los pájaros y el zumbido constante de los insectos creaban una sinfonía de sonido a diferencia de cualquier cosa en el mundo natal Cenari, donde el sonido viajaba de manera diferente a través de la atmósfera gaseosa. «La entrada sensorial es abrumadora», dijo finalmente el embajador Siltrax, su voz sonando ligeramente tensa incluso a través del traductor. «Podemos regresar a la lanzadera si es demasiado», ofreció ella, preocupada. «No», la superficie del embajador onduló con determinación. «Esto es precisamente lo que vinimos a experimentar. Por favor, guíenos». Ella asintió al equipo de seguridad, que formó un perímetro suelto mientras la doctora Fletcher activaba los marcadores de ruta holográficos que los guiarían a lo largo de un camino previamente aprobado a través de la reserva. Apenas habían recorrido 20 metros cuando la delegación Cenari comenzó a bombardearlos con preguntas. «¿Ese sonido, qué lo crea?» «Son cigarras», explicó la doctora Fletcher. «Insectos que se comunican a través de vibraciones sonoras». «¿Y esos organismos aéreos de colores?» «Guacamayos, un tipo de pájaro grande. Los colores les ayudan a reconocer a los miembros de su propia especie y a atraer parejas». «¿Qué pasa con la humedad en el aire?» «Está tan presente». «Eso es humedad, vapor de agua suspendido en la atmósfera. Es particularmente alta en las selvas tropicales». Las preguntas continuaron mientras se adentraban en el bosque, los Cenari alternando entre obvia aprehensión y desenfrenada curiosidad científica. Sus campos de contención zumbaban suavemente mientras navegaban entre árboles y debajo de enredaderas colgantes, ocasionalmente chocando contra la vegetación y retrocediendo alarmados. Todo iba notablemente bien, hasta que los cielos se abrieron. La lluvia comenzó de repente, como suele ocurrir en el Amazonas, un momento seco, al siguiente un aguacero torrencial que golpeó el dosel y cayó en cascada hasta el suelo del bosque. El equipo de seguridad desplegó inmediatamente escudos de lluvia, pero la reacción Cenari fue inesperada. En lugar de miedo o incomodidad, exhibieron lo que parecía ser asombro, sus superficies ondulando con patrones complejos mientras observaban las gotas de agua deslizarse por sus campos de contención. «Es materia sólida cayendo», exclamó Folm, flotando hacia arriba para observar mejor la lluvia que caía a través de los huecos en el dosel. «Justo como se describe en los informes, pero experimentarlo directamente es totalmente diferente». «Esto es precipitación en forma líquida», aclaró la doctora Fletcher. «La precipitación sólida sería nieve o granizo, lo que ocurre en climas más fríos». Aún así, la voz del embajador Siltrax contenía una maravilla inconfundible. «Evolucionar en un mundo donde la materia cambia rutinariamente de estado y cae desde arriba, explica tanto sobre la psicología humana». Ella levantó una ceja. «¿Sí? Por supuesto. La adaptabilidad de su especie, su constante vigilancia, su notable capacidad para normalizar las condiciones peligrosas, estos son los rasgos de seres formados por un mundo que está en constante cambio». Ella nunca había pensado en la lluvia de esa manera antes. Para ella, era solo lluvia, algo que se esperaba, se planeaba, ocasionalmente inconveniente, pero apenas notable. «Supongo que eso es cierto», reconoció ella. «Las condiciones de la Tierra ciertamente han moldeado nuestro desarrollo de maneras que probablemente damos por sentado. Al igual que las corrientes constantes de nuestro hogar atmosférico han moldeado a los Cenari», añadió Folm. «Evolucionamos en respuesta a nuestros entornos, pero rara vez reconocemos las suposiciones fundamentales que esos entornos engendran en nuestras visiones del mundo». Fue una observación sorprendentemente profunda, pensó ella. Quizás este intercambio cultural estaba logrando su propósito previsto después de todo. Entonces,
comenzaron los gritos. El sonido era como nada que ella hubiera escuchado antes, un agudo y modulante aullido que parecía emanar de todos los Cenari simultáneamente. Sus superficies destellaron con rápidos pulsos de luz y patrones que ella no podía interpretar, y comenzaron a moverse erráticamente, chocando contra árboles y entre sí en pánico aparente. ¿Qué está pasando?, le gritó a la doctora Fletcher por encima del ruido. La exobióloga revisaba frenéticamente sus sensores. No lo sé. Sus campos de contención están intactos. Las lecturas ambientales son normales. No veo ningún... ¿Qué demandó ella. La doctora Fletcher señaló hacia arriba con una mueca. S.O. Ella siguió su mirada e inmediatamente comprendió. Una gran anaconda estaba tendida sobre una rama a unos 3 metros por encima de ellos, su cuerpo masivo deslizándose lentamente a lo largo de la extremidad mientras observaba la conmoción de abajo con indiferencia reptiliana. Es solo una serpiente, dijo ella, aunque mantuvo un ojo vigilante en la criatura. Una grande, de acuerdo, pero no es agresiva hacia los humanos a menos que se la provoque. Capitana, le recordó la doctora Fletcher con urgencia. Punto número 23 en la lista de sensibilidad cultural. Los Cenari encuentran los organismos sólidos alargados profundamente inquietantes debido a la mitología cultural que asocia tales formas con antiguos depredadores de su especie. Ah, claro. Ella se giró hacia la delegación aún en pánico. Embajador Siltrax, por favor, mantenga la calma. El organismo sobre nosotros no es una amenaza y no puede penetrar sus campos de contención. Nos alejaremos de él inmediatamente. Sus palabras parecieron tener poco efecto. En todo caso, el pánico Cenari se intensificó a medida que la anaconda, quizás curiosa por los extraños orbes flotantes, cambió de posición para echar un mejor vistazo. Equipo de seguridad, ordenó ella. Formación Delta. Lleven a los delegados de vuelta a la lanzadera ahora. El equipo se movió suavemente a la posición, usando sus escudos de lluvia para guiar suavemente a los Cenari lejos de la serpiente y de vuelta hacia el camino. Ella se colocó entre la anaconda y la delegación en retirada, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes para evitar provocar al reptil. Durante un minuto tenso, pareció que la situación estaba bajo control. Entonces, todo se torció a la vez. Un trueno particularmente fuerte retumbó sobre sus cabezas, asustando tanto a humanos como a alienígenas. Uno de los Cenari, ella no pudo decir cuál en la confusión, se sacudió hacia arriba en alarma y chocó fuertemente con una rama baja. Su campo de contención resistió, pero el impacto lo envió chocando contra otro delegado, desencadenando una cascada de colisiones. El embajador Siltrax, intentando evitar el caos, flotó hacia atrás directamente hacia el árbol donde la anaconda observaba con creciente interés. «Embajador», gritó ella en advertencia, pero era demasiado tarde. La serpiente, quizás interpretando la burbuja brillante que se acercaba rápidamente como una amenaza o posiblemente simplemente asustada por el movimiento repentino, se echó hacia atrás. No atacó, las anacondas rara vez atacan desde arriba, pero el movimiento repentino fue suficiente para enviar al embajador a lo que parecía ser una respuesta de pánico total. El campo de contención de Siltrax comenzó a brillar con una intensa luz azul, y un lamento agudo emanó desde dentro. La forma del embajador pareció contraerse y luego expandirse rápidamente, presionando contra los límites de su burbuja protectora. «Está entrando en shock», gritó la doctora Fletcher, corriendo hacia adelante con su escáner médico. El campo de contención está registrando fluctuaciones extremas de presión interna. Ella tomó una decisión en una fracción de segundo. A pesar de que todos los protocolos advertían contra el contacto físico con los Cenari, se lanzó hacia adelante y agarró el campo de contención del embajador, tirando de él lejos de la anaconda y hacia el camino. La burbuja era sorprendentemente pesada, resistiendo sus esfuerzos, pero la adrenalina le dio la fuerza para maniobrarla lejos de la amenaza inmediata. «Llévenlos de vuelta a la lanzadera», ordenó, pasando al embajador que seguía lamentándose a 2 oficiales de seguridad. Protocolos de emergencia médica ahora. La lluvia continuó cayendo mientras ejecutaban una retirada apresurada, el personal de seguridad prácticamente arreando a los Cenari desorientados a lo largo del camino, mientras ella y la doctora Fletcher cubrían la retaguardia,
vigilando cualquier otro encuentro con la fauna. Para cuando llegaron a la lanzadera, el campo de contención del embajador había desarrollado un alarmante bamboleo, y los patrones de luz pulsante se habían vuelto erráticos. ¿Qué les está pasando?, demandó ella mientras sellaban la puerta de la lanzadera detrás de ellos. La doctora Fletcher ya estaba conectando su escáner médico con los sistemas de diagnóstico más potentes de la lanzadera. Parece ser una respuesta autonómica grave, algo así como lo que llamaríamos un ataque de pánico, pero con consecuencias fisiológicas más graves para su biología gaseosa. Su regulación de la presión interna está fallando. ¿Podemos ayudarlos? Ella observó cómo los asistentes SENT se agolpaban alrededor de su embajador afectado, sus propias superficies ondulando con lo que parecía ser angustia. No lo sé, admitió la doctora Fletcher. Nuestro conocimiento de la fisiología Senari es limitado, y su información médica fue clasificada como culturalmente sensible. No estoy segura de qué intervenciones serían apropiadas. Ella se dirigió a los otros miembros de la delegación. ¿Puede alguno de ustedes ayudar al embajador? ¿Qué necesitan de nosotros? Los Senari consultaron entre ellos en rápidos pulsos de luz, luego Folm se adelantó. El embajador está experimentando lo que llamamos falla en cascada de presión, una reacción grave a la angustia psicológica. Requieren estabilización inmediata. ¿Qué podemos hacer?, preguntó ella con urgencia. Necesitamos transferirlo a nuestra nave, explicó Folm. Tenemos equipo especializado que puede restaurar los gradientes de presión interna adecuados. Entendido. Ella se giró hacia el piloto. Protocolo de partida de emergencia. Llévanos de vuelta a órbita, aceleración segura máxima. Mientras la lanzadera despegaba, ella no pudo evitar sentir que había fallado en su misión. Todo el incidente había confirmado los peores temores de los Sintar sobre la Tierra, que de hecho era un mundo de la muerte de horrores inimaginables, donde incluso un simple paseo por la naturaleza podía terminar en desastre. Observó cómo los asistentes Senari mantenían una vigilancia constante alrededor del campo de contención cada vez más inestable del embajador y se preguntó cómo este incidente diplomático afectaría las relaciones humano-Sintar en los años venideros. 3 días después, ella estaba sentada en su camarote a bordo de la inexorable Curiosidad, mirando el informe formal del incidente en su datapad. Había estado escribiéndolo y reescribiéndolo durante horas, tratando de encontrar una manera de explicar el desastre de la selva tropical que no resultara en una crisis diplomática interestelar. El timbre de la puerta sonó suavemente. «Adelante», llamó ella, dejando el pad con un suspiro. Raj entró, su expresión sorprendentemente positiva dadas las circunstancias. «Capitana, la nave Senari nos está contactando. El embajador Siltrax desea hablar con usted». Ella parpadeó sorprendida. Después de ser llevado de urgencia a su nave para recibir tratamiento médico de emergencia, el embajador había estado incomunicado durante días. El resto de la delegación había mantenido un contacto formal mínimo, sin dar ninguna indicación sobre la condición del embajador o la respuesta Senari al incidente. «Conéctalos a mi camarote», dijo ella, alisándose el uniforme e intentando componer sus rasgos en algo profesionalmente neutral. La pantalla de visualización en su pared se activó, revelando el ahora familiar orbe brillante del embajador Siltrax. Para alivio de ella, la superficie del embajador mostraba los patrones de ondulación suaves y regulares asociados con la salud Senari normal. «Embajador», saludó con cautela. «Me alegra mucho verlo recuperado. En nombre de la humanidad y la tripulación de la inexorable Curiosidad, deseo extender nuestras más profundas disculpas por el incidente en la reserva del Amazonas. Los protocolos de seguridad que implementamos fueron claramente insuficientes y...» «Capitana Morgan», interrumpió el embajador, su voz resonando con lo que sonó a diversión. «Por favor, no son necesarias las disculpas». Ella se detuvo, confundida. «No entiendo. ¿Experimentó una emergencia médica potencialmente mortal debido a nuestra incapacidad para adecua?» «Debido a mi propia insistencia en experimentar su mundo de primera mano, a pesar de las advertencias tanto de su gente como de la mía», corrigió Siltrax. «Y la experiencia, aunque temporalmente angustiante, ha demostrado ser invaluable». «¿Invaluable?». Ella no pudo ocultar la sorpresa en su voz. «De hecho,
La superficie del embajador onduló con patrones complejos que el traductor indicó que representaban reflexión y satisfacción. Capitana, ¿sabe por qué el colectivo Cenari ha evitado el contacto cercano con los humanos durante tanto tiempo? Asumí que era por nuestra reputación como habitantes del mundo de la muerte, respondió ella. Nuestros entornos son fundamentalmente incompatibles con los suyos. Eso es parte de ello, reconoció Siltrax. Pero la razón más profunda es que no podíamos entender cómo cualquier especie sensible podría evolucionar bajo tales condiciones sin volverse inherentemente agresiva, paranoica y peligrosa. Temíamos que los humanos debieran ser, por su propia naturaleza, depredadores e impredecibles. ¿Y ahora? Preguntó ella, insegura de a dónde iba esto. Y ahora, he visto algo notable. La voz del embajador adquirió un tono de admiración genuina. Cuando se enfrentó a una crisis, una provocada por mi propia respuesta de miedo, debo añadir, su reacción inmediata no fue protegerse a sí misma, sino ayudarme. A pesar del riesgo personal significativo, movió físicamente mi campo de contención lejos de la amenaza percibida, priorizando mi seguridad por encima del protocolo y su propio bienestar. Ella se movió incómodamente. Eso fue solo una respuesta de emergencia estándar. Cualquiera de mi tripulación habría hecho lo mismo. Exactamente, Siltrax pulsó con lo que parecía excitación. Esa es precisamente la revelación, capitana. Los humanos que temíamos que fueran formados por su mundo de la muerte en depredadores, han sido formados en protectores. Evolucionaron no solo para sobrevivir a sus duras condiciones, sino para ayudar a otros a sobrevivir a ellas también. Ella no lo había pensado de esa manera. Supongo que la cooperación ha sido una estrategia de supervivencia clave para los humanos a lo largo de nuestra historia. Más que una estrategia, capitana. Es el núcleo de lo que hace notable a su especie. La superficie del embajador onduló con lo que el traductor identificó como profundo respeto. Evolucionaron en un mundo donde la materia sólida puede caer del cielo, donde el aire mismo puede volverse violento, donde innumerables organismos han desarrollado métodos especializados para matar, y sin embargo, su instinto al enfrentar el peligro no es simplemente huir o luchar, sino proteger a otros, incluso a aquellos completamente diferentes a ustedes. Ella se sintió extrañamente conmovida por la perspectiva alienígena. Gracias, embajador, pero debo señalar que los humanos no siempre somos tan nobles. Tenemos una larga historia de conflicto entre nosotros. Al igual que todas las especies sapientes, observó Siltrax. Los Cenari hemos tenido nuestras propias disputas territoriales atmosféricas que han llevado a lo que ustedes llamarían guerra. La cooperación y el conflicto existen en tensión en toda la galaxia. Lo que distingue a la humanidad no es una ausencia de agresión, sino más bien cómo la canalizan. ¿Canalizan?, preguntó ella, intrigada a pesar de sí misma. Sí. Dirigen su notable capacidad de agresión hacia los desafíos ambientales, en lugar de únicamente hacia los competidores. Ven un mundo hostil no solo como algo para sobrevivir, sino como algo para comprender, para dominar, incluso para proteger. La superficie del embajador brilló con lo que podría haber sido admiración. Es una perspectiva que el colectivo encuentra iluminadora. Entonces, ¿la misión diplomática no fue un desastre total? Todo lo contrario. El tono de Siltrax era cálidamente divertido. El Alto Consejo del Colectivo Cenari ha recibido mi informe preliminar y ha expresado gran interés en profundizar nuestra relación con la humanidad. De hecho, me han autorizado a proponer una empresa científica conjunta. Ella levantó una ceja. ¿Qué tipo de empresa? Hay un gigante gaseoso en el espacio neutral, designado HD 189733b en sus catálogos estelares. Posee condiciones atmosféricas que serían cómodas para los Cenari, pero sus intensas fluctuaciones gravitacionales y niveles de radiación han impedido nuestra exploración independiente. Proponemos una misión conjunta, la experiencia atmosférica Cenari combinada con la resiliencia humana y sus notables tecnologías adaptativas. ¿Una misión de exploración conjunta? Ella no pudo ocultar la emoción en su voz. Embajador, eso sería sin precedentes. De hecho, y potencialmente tremendamente beneficioso para ambas especies, Siltrax pulsó con lo que parecía ser entusiasmo. El Alto Consejo cree que los humanos y los Cenari tienen perspectivas complementarias que, combinadas,
Podrían abrir nuevas fronteras de comprensión científica. Necesitaré consultar con el mando de la Tierra, por supuesto, pero hablando personalmente, creo que es una idea brillante. Excelente. Espero con ansia su respuesta formal. La superficie del embajador onduló en un patrón que indicaba satisfacción. Oh, y Capitana Morgan. Sí, embajador. El Alto Consejo ha solicitado que usted supervise personalmente el contingente humano de esta misión. Quedaron bastante impresionados por ¿cuál era su encantadora frase humana? Ah, sí, su valor bajo presión. Ella sonrió. Me siento honrada, aunque debo advertirles que la inexorable curiosidad tiene cierta reputación por encontrar problemas. Contamos con ello, capitana. La voz de Siltrax contenía una diversión inconfundible. Después de todo, ¿qué mejor manera de comprender un problema que tener expertos en problemas a bordo? Un mes después, ella estaba en la cubierta de observación de la inexorable curiosidad, observando cómo la enorme nave Cenar y Resonancia Armónica maniobraba para posicionarse junto a ellos. El gigante gaseoso HD 189733b se alzaba ante ellos, su atmósfera azul arremolinada atravesada por vetas de oro y carmesí. Es hermoso, comentó Raj, uniéndose a ella en la ventana. Y aparentemente lleno de cosas que podrían matarnos. Y aparentemente, añadió ella con alegría, tormentas de radiación, cizalladuras gravitacionales, nubes de vapor metálico. Es un lugar de vacaciones habitual para los Sintar. En realidad, podría serlo, señaló Thomas, revisando las lecturas en su datapad. Aparte de los problemas de gravedad, la composición atmosférica es notablemente similar a su entorno natal. Hablando de nuestros amigos gaseosos, dijo ella, el embajador debería llegar para la sesión informativa final en cualquier momento. ¿Cómo va nuestra sala de recepción especial? Los controles ambientales son estables, informó la doctora Fletcher. Y he preparado el nuevo programa de intercambio cultural que solicitaste. Excelente. Ella se enderezó la chaqueta del uniforme. Asegurémonos de que esta empresa conjunta comience mejor que nuestro último encuentro. Cuando el embajador Siltrax y el enlace científico Folm entraron flotando en la cubierta unos minutos más tarde, ella se alegró de ver sus superficies mostrando los patrones de ondulación regulares y tranquilos que indicaban comodidad y tranquilidad. Embajador, enlace científico, bienvenidos de nuevo a la inexorable curiosidad, lo saludó. Confío en que su viaje fue agradable. Así fue, Capitana Morgan, respondió Siltrax, su voz resonando cálidamente. Las modificaciones que su ingeniero realizó en nuestra interfaz de atraque son notablemente efectivas. La transición fue casi perfecta. Me alegra oírlo. Ella hizo un gesto hacia la ventana. Impresionante vista, ¿verdad? De hecho, Folm se acercó a la barrera transparente, su superficie ondulando con patrones complejos. Nuestros sensores indican condiciones atmosféricas incluso más diversas de lo que anticipamos. Las oportunidades científicas son extraordinarias. Al igual que los riesgos, añadió ella. Por eso esta sesión de planificación final es tan importante. De acuerdo. El embajador Siltrax se dirigió a los miembros de la tripulación humana reunidos. Pero antes de que comencemos, tengo algo para usted y su equipo, capitana. Dos asistentes Sintar se adelantaron flotando llevando lo que parecían ser elegantes dispositivos metálicos con forma vaga de huevos aplanados. Estos son armonizadores atmosféricos, explicó el embajador. Generan campos de contención similares a los que usamos nosotros, pero diseñados específicamente para la fisiología humana. Permitirán a sus equipos de exploración aventurarse en regiones atmosféricas que de otro modo serían letales para ustedes. Ella aceptó uno de los dispositivos con fascinación no disimulada. Esta es una tecnología notable, embajador. Gracias. Parecía apropiado. La voz de Siltrax contenía un toque de lo que podría haber sido humor, que si vamos a explorar juntos, cada uno de nosotros deba tener los medios para entrar en el dominio del otro de forma segura. Hablando de dominios, dijo ella con una sonrisa, también hemos preparado algo para su equipo. Ella asintió a la doctora Fletcher, quien activó una pantalla holográfica en el centro de la sala. La pantalla mostraba una representación tridimensional detallada de un traje EVA modificado, aerodinámico y equipado con numerosos pequeños propulsores.
Esto es lo que llamamos un traje de compensación de gravedad, explicó ella. Utiliza una combinación de amortiguadores inerciales y micropropulsores para crear un campo localizado que puede compensar hasta el 80% de las fuerzas gravitacionales ambientales. No hará que la Tierra sea cómoda para la fisiología Cenari, pero debería permitir que sus especialistas operen en entornos de superficie sólida durante periodos limitados sin riesgo de trauma por compresión. Fascinante. Folm flotó completamente alrededor del holograma, su superficie pulsando con evidente excitación. La aplicación de vectores de fuerza para contrarrestar la presión gravitacional. Brillantemente simple en concepto, aunque imagino que terriblemente compleja en la ejecución. El embajador Siltrax onduló su superficie con un patrón que los humanos habían llegado a reconocer como su equivalente a una sonrisa de satisfacción. Parece, Capitana Morgan, que nuestras especies ya han comenzado a complementar las capacidades del otro de manera bastante efectiva. Esa es la idea, embajador. Ella hizo un gesto hacia el gigante gaseoso visible a través de la ventana. Ahí fuera hay algo que ninguna de nuestras especies podría explorar completamente sola. Pero juntas, creo que vamos a hacer descubrimientos notables. De hecho, la voz del embajador adquirió un tono reflexivo. Sin embargo, quizás el descubrimiento más notable ya se ha hecho. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese?, preguntó ella. Que una especie que evolucionó en un mundo de la muerte de materia sólida y gravedad aplastante pudiera desarrollar tal capacidad para la conexión y la cooperación. Y que seres como nosotros, que evolucionamos en las suaves corrientes de gas difuso, pudieran encontrar afinidad con compañeros tan improbables. Ella sonrió. Supongo que la galaxia está llena de sorpresas. ¿Cómo debe ser, Capitana Siltrax?, respondió, como debe ser. 6 meses después, el artículo de investigación conjunto humano-Cintar, dinámica atmosférica de Júpiteres ultracalientes, observaciones colaborativas de HD 189733b, se publicó simultáneamente en la revista Earth Science Academy y en el repositorio de conocimiento del colectivo Cenari. Fue la primera de muchas colaboraciones de este tipo, y en toda la galaxia, otras especies comenzaron a mirar a los humanos de manera un poco diferente. Los habitantes del mundo de la muerte todavía se consideraban extraños, todavía se veían con cautela, pero cada vez más también con respeto, no solo por su resiliencia al sobrevivir a su mundo hostil, sino por su capacidad para ayudar a otros a navegarlo también. En cuanto a la capitana Elle Morgan y la tripulación de la inexorable Curiosidad, continuaron su exploración de la galaxia, ahora con oficiales de intercambio Cintar habituales a bordo. La nave mantuvo su reputación de encontrar problemas, por supuesto, pero de alguna manera, con sus nuevos colegas flotantes, también se volvieron notablemente expertos en encontrar soluciones. Cuando se le preguntaba sobre el éxito de la colaboración en curso, se sabía que la capitana Morgan se encogía de hombros y decía simplemente: resulta que la mejor manera de sobrevivir a un mundo de la muerte es hacer amigos que piensan de manera diferente a ti. Y la mejor manera de hacer esos amigos es ayudarlos a navegar por las cosas que encuentran aterradoras. No era exactamente una posición diplomática oficial, pero de alguna manera, se convirtió en el lema no oficial del papel en expansión de la humanidad en los asuntos galácticos. Eso y una pequeña señal de advertencia que comenzó a aparecer en los puertos espaciales humanos de toda la galaxia. Estimados alienígenas, bienvenidos al mundo de la muerte. Lo sentimos de antemano. Pero no se preocupen, los mantendremos a salvo. Hemos practicado mucho. Fin. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.